¿Alguna vez has sentido que, por más que ores, por más que intentes, algo dentro de ti siempre te lleva de regreso al mismo lugar de derrota? No son las circunstancias externas las que primero te encadenan, es tu propia mente. Son esos pensamientos ocultos, repetitivos, que te roban la paz, que te hacen dudar del amor de Dios, que te hacen creer que nunca vas a salir adelante. La vida cristiana no se pierde de un día para otro. Se pierde cuando dejamos que pensamientos sin disciplina gobiernen nuestro interior. Y hoy quiero decirte algo con todo mi corazón. Nunca vas a vencer, nunca vivirás en la plenitud de Cristo mientras no disciplines tus pensamientos. Pero si hoy te atreves a poner tu mente bajo la obediencia de Jesús, verás que lo que antes parecía imposible, Él lo hará posible. Porque el campo de batalla está en tu mente y allí mismo comienza tu victoria. Si este mensaje ya está hablando contigo, te invito a dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Porque hay muchas vidas que están siendo prisioneras de sus propios pensamientos y necesitan escuchar esta verdad. La batalla más grande que un cristiano enfrenta no es contra lo que ve afuera, sino contra lo que se libra dentro de su propia mente. Allí, en lo secreto, en lo que nadie más escucha, se levantan pensamientos que parecen pequeños, insignificantes, pero que tienen el poder de dirigir la vida entera de una persona. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que la manera en que piensas termina determinando quién eres, cómo vives y hasta dónde llegarás en tu caminar con Dios. El enemigo lo sabe, por eso no necesita destruirte con un ejército. Basta con sembrar una semilla de duda, un pensamiento de derrota, y si lo abrazas, tarde o temprano ese pensamiento se convertirá en tu realidad. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo pensando, yo no voy a lograrlo, esto es demasiado para mí, Dios se ha olvidado de mí? Esas frases no son inocentes, son cadenas invisibles que atan el alma. El diablo siempre comienza su estrategia con un pensamiento. Fue así desde el principio en el huerto del Edén. Satanás no golpeó físicamente a Eva, no levantó un arma contra ella. Lo que hizo fue introducir una idea. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. El veneno comenzó como una insinuación, un pensamiento sembrado en su mente. Y ese único pensamiento, no disciplinado, cambió el destino de la humanidad. Amado, la mente es un campo de siembra. Cada día alguien está sembrando en ti. Dios, con su palabra que trae vida, o el enemigo, con sus mentiras que traen muerte. Y tú decides qué semilla permitirás que eche raíces. No puedes evitar que el enemigo lance pensamientos a tu mente, pero sí puedes decidir qué harás con ellos. Si los abrazas, crecerán como espinas y ahogarán la fe. Si los rechazas y levantas la verdad de Cristo, se secarán antes de producir fruto. Es importante entender que los pensamientos no disciplinados tienen consecuencias espirituales reales. Muchos cristianos creen que lo que piensan no importa porque nadie lo ve. Pero Dios ve. Jesús dijo en Mateo 5:28 que el adulterio comienza con el simple pensamiento en el corazón. Es decir, lo que no frenas en tu mente se convertirá en acciones. Y lo que se convierte en acciones formará tu carácter. Por eso hay tantas vidas frustradas porque oran con sus labios, pero alimentan pensamientos de derrota en silencio. Van a la iglesia, pero se levantan cada mañana creyendo que nada cambiará. Confiesan que Dios es poderoso, pero internamente piensan que ese poder no es para ellos. Y la Biblia es clara. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Ahora bien, no podemos hablar de esta batalla sin reconocer que el enemigo siempre apuntará a la mente porque es la puerta del alma. Pablo lo entendía profundamente y por eso escribió en 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observa la palabra que él usa, fortalezas. Una fortaleza es una estructura construida con piedras una tras otra,
hasta formar un muro difícil de derribar. Eso mismo sucede con los pensamientos, uno de derrota, otro de duda, otro de temor. Y sin darte cuenta, has construido un muro dentro de tu mente que te impide avanzar en la vida cristiana. Miremos un ejemplo en el pueblo de Israel. Dios los había liberado con mano poderosa de Egipto, abrió el mar rojo, los sustentó con maná del cielo. Pero cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, enviaron espías que regresaron con un informe cargado de miedo. 10 de ellos dijeron: somos como langostas delante de ellos. Números 13:33. ¿Te das cuenta? No habían sido derrotados en la batalla, ya habían sido derrotados en su mente. Creyeron que eran pequeños, incapaces, y por esa razón, toda una generación quedó vagando en el desierto durante 40 años. Lo que los detuvo no fueron los gigantes, fueron sus pensamientos no disciplinados. Hoy muchos cristianos viven de la misma manera. No avanzan no porque Dios no haya abierto puertas, sino porque se han convencido de que no son dignos, de que no pueden, de que no lograrán vencer. Pero el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Mientras el enemigo siembra pensamientos de ruina, Dios habla pensamientos de esperanza. La pregunta es: ¿a quién escucharás? Aquí está la verdad que quiero que guardes. La victoria comienza en la mente. Nadie puede caminar en santidad mientras entretiene pensamientos de pecado. Nadie puede vivir confiado mientras alimenta pensamientos de temor. Nadie puede servir a Dios con pasión mientras se convence de que no vale nada. Por eso el apóstol Pedro escribió: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 1 Pedro 1:13. Es una expresión que significa preparar la mente, disciplinarla, sujetarla a la verdad de Dios. Quizás en este momento me escuchas y reconoces que tu mente ha sido un campo abierto para pensamientos de amargura, de resentimiento, de ansiedad. Tal vez tus noches son tormentosas porque tu cabeza no deja de dar vueltas en problemas que no puedes resolver. O quizá tu lucha es con la tentación que regresa una y otra vez y sientes que nunca lograrás vencerla. Pero déjame decirte algo, no estás solo en esta batalla. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ti para ayudarte a derribar fortalezas. La disciplina de tus pensamientos no depende de tu fuerza de voluntad. Depende del poder de Cristo actuando en tu interior. Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto. El diablo vino con pensamientos disfrazados de sugerencias. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Era un pensamiento sutil, pero detrás estaba el veneno de la duda. Jesús no lo dejó crecer, no debatió, no razonó con el diablo. Respondió con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Allí nos mostró el secreto. No vences pensamientos con pensamientos, vences pensamientos con la palabra de Dios. Por eso, amado, la disciplina de la mente comienza con llenar tu interior de la verdad divina. Cuando la tentación golpea, la verdad responde. Cuando la duda susurra, la promesa de Dios habla más fuerte. Cuando el miedo grita, el Espíritu Santo recuerda: yo estoy contigo. Esa es la batalla que se libra cada día y de la cual depende tu victoria. Ahora escucha bien, no hay neutralidad en la mente. Si no disciplinas tus pensamientos, ellos te dominarán. Y si tus pensamientos te dominan, tu vida entera estará gobernada por ellos. Pero si los sometes a Cristo, verás que incluso en medio de la tormenta puedes vivir en paz, porque tu mente estará anclada en la verdad. Hemos visto que la mente es el campo de batalla donde comienza la victoria o la derrota espiritual. Pero ahora necesitamos mirar más de cerca el poder oculto de los pensamientos que no son disciplinados. Esos que parecen inofensivos, pero que, si no se someten a Cristo, se convierten en cadenas que atan y destruyen. Pablo habla de ellos como fortalezas, estructuras internas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y lo que comienza como un pensamiento pasajero, si no lo llevas cautivo, termina siendo una prisión invisible que controla tu vida. El enemigo sabe que un pensamiento tolerado se convierte en una verdad creída, aunque sea mentira.
Piensa en el pueblo de Israel. Dios les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, una herencia preparada desde antes de los tiempos. Sin embargo, cuando escucharon el informe negativo de los espías, su corazón se llenó de incredulidad. Números 14:1 nos dice que toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloraban? No porque los gigantes ya los hubieran derrotado, sino porque en su mente ya habían perdido la batalla. Se convencieron de que eran demasiado débiles, demasiado pequeños, y esa convicción los paralizó. Lo que debía ser un camino de 11 días en el desierto, se convirtió en 40 años de frustración. Así actúa el poder oculto de los pensamientos no disciplinados. Una persona que constantemente se dice, no soy suficiente, Dios no me escucha, nunca saldré de esta situación, termina viviendo exactamente lo que cree. Y lo más triste es que esas cadenas no vienen de afuera, sino de dentro. Son cárceles levantadas con ladrillos de duda, temor y condenación. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Cristo derriba la mentira que ha tomado forma en tu mente. Miremos otro ejemplo en la Escritura. El profeta Elías fue un hombre usado poderosamente por Dios. En el monte Carmelo oró, y descendió fuego del cielo que consumió el holocausto delante de todo Israel. Sin embargo, poco después, al recibir la amenaza de Jezabel, huyó al desierto, se deprimió y pidió a Dios morir. Primera Reyes 19:4. ¿Qué había cambiado? No era el poder de Dios, no era la fidelidad del Señor. Lo que cambió fue el pensamiento que Elías abrazó. Estoy solo, no queda esperanza, es mejor morir. Ese pensamiento no disciplinado lo llevó a la desesperación. Y así sucede con muchos hijos de Dios. Un solo pensamiento negativo, aceptado y repetido, puede nublar todo lo que Dios ya ha hecho y prometido. Por eso debemos entender que la mente no es un espacio neutral. Todo pensamiento que no se alinea con la palabra de Dios se convierte en un terreno fértil para la opresión espiritual. Jesús nos advirtió que el diablo es padre de mentira, Juan 8:44. Su estrategia siempre ha sido distorsionar la verdad de Dios. Cuando logra sembrar en ti la idea de que no vales nada, de que tus pecados no tienen perdón, o de que Dios no cumplirá sus promesas, entonces ya no necesita encadenarte físicamente, porque tu mente hace el trabajo por él. El poder oculto de los pensamientos no disciplinados también se manifiesta en la manera en que sabotean nuestra relación con Dios. ¿Cuántos cristianos oran sintiéndose culpables, como si fueran indignos de acercarse al Padre? En su mente corre una voz constante que dice, Dios está cansado de ti, no eres lo bastante santo, no eres lo bastante fuerte. Y esas voces apagan la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo lo sabe, por eso ataca primero la mente, porque si logra minar tu fe con pensamientos de condenación, detiene tu avance espiritual antes de que siquiera comiences a caminar. También vemos este patrón en la vida del apóstol Pedro. En el mar de Galilea, cuando Jesús le dijo que viniera caminando sobre las aguas, Pedro comenzó a andar con valentía. Pero cuando vio el viento y las olas, su mente se llenó de temor y empezó a hundirse. Mateo 14:30. No fue el mar lo que lo venció, fue el pensamiento de miedo que lo dominó. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La duda fue el puente por el cual el temor entró y la fe se debilitó. Lo mismo sucede en nosotros. Una mente no disciplinada permite que la duda entre y crezca. Lo que hoy es un pensamiento de temor, mañana se convierte en ansiedad. Lo que hoy es un pensamiento de amargura, mañana se convierte en resentimiento. Lo que hoy es un pensamiento de derrota, mañana se convierte en una vida estancada. Y todo comenzó con una semilla tolerada en el corazón. Pero hay algo más profundo que debemos considerar. Los pensamientos no disciplinados no solo afectan nuestra vida espiritual, también contaminan nuestras relaciones, nuestro testimonio, incluso nuestra salud. Un cristiano que medita constantemente en la crítica, tarde o temprano se convertirá en alguien duro e intolerante con los demás.
Una persona que alimenta pensamientos de envidia vivirá insatisfecha aunque Dios la bendiga. Incluso la ciencia reconoce que la ansiedad y el estrés, nacidos de pensamientos negativos, afectan el cuerpo, debilitando el sistema inmunológico y abriendo puertas a enfermedades. ¿Cuánto más entonces debemos entender que no es un asunto menor? Es una cuestión de vida o muerte espiritual. El enemigo quiere que normalices los pensamientos que destruyen. Quiere que digas, es solo una forma de pensar, todos lo hacen. Pero la Biblia nos llama a la sobriedad espiritual. Pedro 5:8 advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa sobriedad comienza en la mente. No puedes vigilar tu corazón si primero no vigilas lo que permites que gobierne tus pensamientos. Quizá hoy reconoces que has vivido dominado por pensamientos que no son de Dios. Tal vez te dices constantemente que no eres amado, que tu vida no tiene sentido, que no verás un mañana mejor. Pero escucha, esas no son las palabras de tu Padre Celestial. La voz de Dios siempre trae vida, esperanza y redención. Cuando piensas lo contrario, no es tu identidad. Es una mentira que se ha instalado y necesita ser arrancada por la verdad de Cristo. Y es aquí donde la disciplina se vuelve crucial. Porque si no disciplinas tus pensamientos, ellos te arrastrarán en dirección opuesta a los planes de Dios. El pecado no comienza con un acto, comienza con una idea que se acaricia en silencio. El adulterio comenzó con una mirada sostenida. La avaricia comenzó con un deseo no entregado a Dios. La amargura comenzó con un recuerdo que no fue sanado. Todo pecado maduro fue antes un pensamiento no sometido. Amado, la buena noticia es que Cristo vino a libertar también tu mente. No solo murió por tu alma, murió para que tu mente fuera renovada, para que tu manera de pensar fuera transformada. Pero para recibir esa victoria, necesitas reconocer primero el poder oculto de esos pensamientos que has tolerado. Necesitas admitir, he permitido que pensamientos contrarios a Dios gobiernen mi vida. Esa confesión abre la puerta a la gracia que transforma. Hemos visto cómo los pensamientos no disciplinados se convierten en fortalezas que esclavizan la vida espiritual. ¿Cómo pueden paralizar al creyente y detenerlo antes de que siquiera comience a caminar en la victoria que Dios tiene preparada? Pero aquí está la buena noticia del Evangelio. Dios no nos deja prisioneros de nuestra mente. Él mismo ha provisto un camino para la libertad, y ese camino es la renovación de la mente en Cristo. Romanos 12:2 declara, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta no es una recomendación ligera, es una instrucción divina, porque si la mente no es renovada, la vida nunca cambiará. Fíjate que el apóstol Pablo no dice, transforma tus emociones o cambia tus circunstancias. Él apunta directamente al entendimiento. El verdadero cambio comienza en la forma en que piensas. El mundo tiene su molde, su patrón, su manera de pensar, y si no vigilas, terminarás amoldado a él. Pero Dios quiere romper ese molde y darte una nueva mente, la mente de Cristo. Y cuando la mente es transformada, la vida entera lo refleja. Miremos la vida del apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Saulo de Tarso era un hombre lleno de celos religiosos. Creía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos, encarcelando y hasta aprobando la muerte de Esteban. Su mente estaba cegada por una manera equivocada de pensar, aunque él creía que hacía lo correcto. Pero cuando se encontró con Cristo, su entendimiento fue sacudido, y aquel hombre que antes respiraba amenazas y muerte, se convirtió en el apóstol que proclamaba la gracia y el amor de Dios por todas las naciones. ¿Qué pasó? Una renovación de la mente. El mismo Pablo lo reconoció en Filipenses 3, 7, 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Su manera de pensar fue radicalmente transformada, y esa transformación lo llevó a una vida completamente distinta. Lo mismo sucede contigo. Quizás has vivido creyendo mentiras por años, que no eres amado, que siempre fracasarás, que tu pasado te condena. Esas mentiras se han levantado como fortalezas dentro de ti,
Pero cuando permites que la palabra de Dios entre y renueve tu mente, esas fortalezas se derrumban una tras otra. Donde antes había condenación, ahora hay gracia. Donde antes había temor, ahora hay fe. Donde antes había desesperanza, ahora hay confianza. Es interesante que Pablo use la palabra transformaos, que en el griego original es metamorfó, de donde viene la palabra metamorfosis. Es la misma palabra usada cuando los evangelistas describen la transfiguración de Jesús en el monte, cuando su rostro resplandeció y su ropa se volvió blanca como la luz. Esa es la clase de transformación que Dios quiere hacer en tu mente. Un cambio tan profundo que lo de adentro se manifieste en lo de afuera. Una mente renovada produce un carácter renovado, y un carácter renovado produce una vida que refleja a Cristo. Pero esta renovación no sucede automáticamente. Es un proceso diario, intencional, que requiere exponer la mente a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús oró en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación comienza en el pensamiento. La verdad de la palabra limpia, purifica, corta las mentiras y siembra semillas de vida eterna. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren un cambio de vida sin un cambio de mente. Desean victoria en lo externo, pero siguen alimentando su interior con pensamientos contrarios a Dios. Miremos a Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le dio una instrucción clara antes de entrar a conquistar la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Dios no le dio primero estrategias militares, le dio una estrategia espiritual, meditar en la palabra. Porque la victoria externa dependía de una mente renovada internamente. El secreto de conquistar la tierra prometida era primero conquistar sus propios pensamientos. Y esto es exactamente lo que muchos de nosotros necesitamos hoy. No necesitas más fuerza humana, no necesitas más argumentos. Lo que necesitas es renovar tu mente en Cristo. Deja de alimentar tu corazón con las mentiras del enemigo. Deja de repetir las frases que te han mantenido atado por años. Empieza a llenar tu mente de la palabra de Dios. Cada promesa que Él ha dado es un ladrillo de verdad que reemplaza un ladrillo de mentira. Poco a poco, la fortaleza del enemigo se derrumba y la fortaleza de Dios se levanta en tu interior. Cuando hablamos de renovación de la mente, también hablamos de una nueva perspectiva. Lo que antes veías como una derrota, ahora lo ves como una oportunidad para confiar en Dios. Lo que antes te parecía un obstáculo, ahora lo ves como un campo donde el poder del Señor se manifestará. Es el mismo cambio que tuvieron los discípulos después de la resurrección. Antes, estaban encerrados por miedo a los judíos, pero cuando entendieron la victoria de Cristo, su mente fue renovada y salieron con valentía a predicar el Evangelio al mundo entero, aún a costa de sus vidas. La renovación de la mente cambia el miedo en valentía, la duda en fe, la tristeza en esperanza. No es casualidad que el enemigo siempre intente distraerte de la palabra de Dios, porque sabe que allí está el poder que renueva tu entendimiento. Cada vez que eliges meditar en la palabra, tu mente se alinea un poco más con la de Cristo. Y cuando tu mente se alinea con la de Cristo, tu vida comienza a reflejar su gloria. 1 Corintios 2:16 lo confirma. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la herencia de todo creyente. No vivir gobernado por pensamientos carnales, sino por los pensamientos del Hijo de Dios. Quizá alguien se pregunte, ¿y cómo sé si mi mente está siendo renovada? Lo sabrás porque comenzarás a reaccionar diferente a lo que antes te derrotaba. Donde antes había queja, habrá gratitud. Donde antes había desesperación, habrá paz. Donde antes había odio, habrá perdón. La renovación de la mente se nota en los frutos de la vida diaria. No significa que no haya luchas, sino que tu manera de enfrentarlas cambia porque ya no piensas como antes. Amado, quiero que entiendas algo. La disciplina de los pensamientos no es solo resistir lo malo,
es reemplazarlo con lo bueno. Pablo no solo dice que derribemos fortalezas, sino que pensemos en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Filipenses 4:8. Eso es renovar la mente, no dejar un vacío, sino llenarlo con la luz de Cristo. Cada vez que meditas en su amor, cada vez que recuerdas su fidelidad, cada vez que confiesas su palabra, tu mente se va transformando. Y cuando la mente se transforma, la vida entera se eleva. Comienzas a caminar en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Descubres que no estás condenado a repetir patrones antiguos, que en Cristo hay libertad verdadera. Y entonces entiendes lo que dijo Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto, es una persona, y esa persona es Cristo. Cuando Él gobierna tu mente, la libertad deja de ser un anhelo y se convierte en una realidad diaria. Si entendemos que la mente necesita ser renovada en Cristo, entonces también debemos reconocer la responsabilidad de vigilar lo que dejamos entrar en ella. Porque una mente renovada no significa una mente descuidada. Dios nos llama a guardar con diligencia nuestro interior, y eso comienza con una vigilancia espiritual constante sobre lo que consumimos, lo que escuchamos, lo que meditamos en silencio. Proverbios 4:23 lo declara con poder. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y lo que entra por la mente terminará llegando al corazón. El enemigo sabe que no puede destruir lo que Dios ha renovado, pero sí puede ensuciarlo con distracciones y contaminaciones. Así como un manantial de agua pura puede ser envenenado con unas gotas de veneno, así también una mente limpia puede ser contaminada si no se vigila lo que entra por los sentidos. Jesús enseñó que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. ¿Qué significa esto? Que lo que vemos, lo que escuchamos, lo que permitimos que se quede en nuestra imaginación, tiene el poder de llenar nuestro interior de luz o de oscuridad. Pablo nos da una guía clara en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí no se trata solo de evitar lo malo, sino de elegir intencionalmente lo bueno. Porque la mente no se queda vacía, o se llena de lo que edifica, o se llena de lo que destruye. No basta con arrancar pensamientos erróneos, es necesario sembrar pensamientos de vida. Un ejemplo poderoso de esta vigilancia lo encontramos en la vida de Daniel. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, estaba rodeado de una cultura que exaltaba ídolos, lujos y placeres contrarios a la ley de Dios. Podría haber absorbido esas costumbres, podría haberse dejado moldear por la mentalidad de su entorno, pero Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Decidió vigilar lo que entraba en su vida, aun cuando parecía algo simple como la comida, y esa decisión fue la base para que años después pudiera mantenerse firme en medio de la presión del imperio y ser un instrumento poderoso en manos de Dios. Su victoria comenzó en la vigilancia de los pequeños detalles. De la misma manera, hoy muchos hijos de Dios pierden la batalla porque no vigilan lo que consumen a diario. Pasan horas escuchando voces de desesperanza en lugar de la voz de Dios. Alimentan su corazón con conversaciones de chisme, con imágenes que despiertan la carne, con palabras que siembran odio o resentimiento. Y luego se preguntan por qué su fe se debilita, por qué sus oraciones parecen sin poder. Pero no es un misterio. Lo que entra por los sentidos terminará produciendo fruto en la mente y en el espíritu. Jesús lo dejó muy claro en Marcos 4, cuando habló de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra, pero los espinos representan los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, que entran y ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Marcos 4:19. Observa que no son necesariamente cosas escandalosamente malas, sino distracciones que ocupan la mente hasta ahogar la verdad. La vigilancia espiritual significa discernir qué cosas parecen inofensivas,
pero están robando el lugar que solo pertenece a la palabra de Dios. Aquí está el desafío. Vivimos en un mundo saturado de voces. La televisión, el internet, las redes sociales, los comentarios de las personas, todos compiten por tu atención. Y si no eres intencional en lo que dejas entrar, terminarás con una mente dispersa, cargada de pensamientos que no edifican. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, para saber cuándo decir, esto no lo necesito, esta conversación no me edifica, esta imagen no la quiero en mi mente. La vigilancia no es vivir con miedo, es vivir con discernimiento. Recordemos también a Job, un hombre íntegro que enfrentó pruebas terribles. Él declaró en Job 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Job entendía que lo que permitiera entrar por sus ojos podía despertar deseos contrarios a la voluntad de Dios. Su pacto era un acto de vigilancia, y esa vigilancia fue parte del testimonio que lo distinguió como un hombre justo delante de Dios. Tal vez alguien se pregunta, ¿y cómo puedo practicar esa vigilancia sin caer en legalismo? La clave está en el amor. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, no vigilas por miedo a pecar. Vigilas porque no quieres entristecer al Espíritu Santo que habita en ti. Vigilas porque sabes que tu mente es un santuario, un lugar donde Dios habla, y no quieres que se contamine con lo que no le agrada. El amor te lleva a elegir lo que edifica, a apartarte de lo que debilita, a llenar tu vida de lo que honra al Señor. Amado, una mente vigilante no significa una vida aislada, significa una vida protegida. Así como cierras la puerta de tu casa para que no entre un ladrón, así debes cerrar la puerta de tu mente para que no entren pensamientos, imágenes o palabras que roben tu paz. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir, dijo Jesús en Juan 10:10, pero Él vino para darte vida en abundancia. Esa abundancia comienza en lo que decides permitir en tu interior. Y quiero que recuerdes esto, la vigilancia espiritual no es solo defensiva, también es ofensiva. No solo se trata de evitar lo malo, sino de llenar la mente con lo bueno. Cada vez que eliges alabar en lugar de quejarte, cada vez que decides meditar en la Escritura en lugar de preocuparte, cada vez que usas tus ojos para ver la bondad de Dios en lo pequeño en lugar de fijarte solo en lo negativo, estás ejercitando una vigilancia que transforma. Y esa práctica constante fortalece tu mente hasta que los pensamientos de Cristo se vuelven tu lenguaje natural. El salmista David lo expresó de una manera profunda en el Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Era un compromiso personal de vigilancia. Sabía que lo que mirara, lo que dejara entrar, marcaría su corazón. Y esa es la invitación hoy. Haz un compromiso con Dios, no solo de alejarte del pecado evidente, sino de vigilar incluso las cosas que parecen pequeñas, porque esas pequeñas puertas abiertas se convierten en entradas para pensamientos que luego se vuelven fortalezas. Quizás reconozcas que por descuido has dejado entrar muchas cosas en tu mente, tal vez palabras de crítica que se repiten en tu interior, imágenes que vuelven una y otra vez, conversaciones que sembraron desánimo. Hoy el Espíritu Santo te llama a cerrar esas puertas. No para vivir en miedo, sino para vivir en libertad. Porque una mente vigilante es una mente libre. Y una mente libre es un terreno fértil donde la palabra de Dios puede crecer y dar fruto abundante. Hemos visto la necesidad de vigilar lo que dejamos entrar en nuestra mente, porque lo que permitimos que se instale allí tarde o temprano dará fruto en nuestra vida. Pero no basta con vigilar. Necesitamos ejercer una disciplina diaria. Llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una de las armas más poderosas que tenemos en la vida cristiana, y sin embargo, muchas veces es la más descuidada. La palabra cautivo nos habla de dominio, de autoridad. No se trata de permitir que los pensamientos vaguen sin control, sino de sujetarlos a la verdad de Dios. La mente humana tiende a dispersarse, a dejarse arrastrar por preocupaciones, recuerdos dolorosos
temores al futuro. Pero un creyente no está llamado a ser esclavo de esos pensamientos, sino a gobernarlos en el nombre de Jesús. Y este gobierno no es una teoría, es una práctica diaria. Miremos el ejemplo del Señor mismo. Cuando fue tentado en el desierto, cada sugerencia del diablo era un pensamiento que buscaba instalarse en su mente. Si eres hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:3-9. El enemigo buscaba desviar el propósito de Jesús con ideas que parecían atractivas. Pero el Señor no permitió que esas palabras permanecieran ni un segundo sin respuesta. Inmediatamente las sometió a la palabra. Escrito está, fue un acto de disciplina mental. Jesús no razonó con el diablo, no le dio espacio, sino que tomó el pensamiento y lo llevó cautivo a la obediencia de la Escritura. Esa es la clave, la disciplina diaria de contrarrestar cada mentira con la verdad. Lo mismo debemos hacer nosotros. Cuando un pensamiento de condenación golpea tu mente diciendo, Dios no te perdonará esta vez, inmediatamente necesitas responder con la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Cuando un pensamiento de temor susurra, no vas a salir adelante, necesitas responder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y cuando un pensamiento de soledad se levante diciendo, estás abandonado, necesitas recordar, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Cada mentira necesita ser confrontada con la verdad. Esa es la disciplina de llevar cautivo cada pensamiento. Pero aquí hay algo importante. Esta disciplina no es ocasional, es diaria. Es como entrenar un músculo. Si quieres fortalecer tu cuerpo, necesitas ejercitarlo cada día. Si dejas de hacerlo, el músculo se debilita. Lo mismo sucede con la mente. Cada día enfrentamos miles de pensamientos. Algunos vienen de nuestras experiencias, otros de lo que escuchamos, otros de lo que el enemigo siembra. Y en cada uno de ellos hay una decisión. ¿Lo dejo libre para que me domine o lo tomo cautivo para que obedezca a Cristo? Esta práctica constante es lo que forma una mente firme y estable en Dios. Vemos un ejemplo claro en David. Muchas veces se encontraba en circunstancias de angustia, perseguido por Saúl, rodeado de enemigos. Podría haberse dejado dominar por pensamientos de desesperación, pero constantemente disciplinaba su mente hablándose a sí mismo con la verdad de Dios. En el Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David no permitía que el abatimiento lo gobernara. Tomaba su pensamiento de tristeza y lo llevaba cautivo a la esperanza en Dios. Esa es la práctica de un corazón que disciplina su mente. Esta disciplina también implica no entretener pensamientos que sabemos que nos apartan del Señor. Muchas veces el enemigo no logra vencer con un ataque directo, pero sí con pensamientos que acariciamos en silencio. Un resentimiento que repasamos una y otra vez, una tentación que volvemos a imaginar, un miedo que alimentamos constantemente. Y esas cosas parecen pequeñas, pero se convierten en cadenas fuertes. La disciplina de llevar cada pensamiento cautivo significa detener esos procesos antes de que maduren. No dejar que el resentimiento se convierta en odio, ni que la tentación se convierta en acción, ni que el miedo se convierta en ansiedad paralizante. También debemos entender que esta disciplina no es un esfuerzo solitario. El Espíritu Santo es quien nos recuerda la palabra en el momento de la lucha. Jesús lo prometió en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la ayuda que tenemos. El Espíritu que nos trae a la memoria la verdad justo cuando un pensamiento contrario se levanta. Pero necesitamos tener la palabra dentro de nosotros para que Él la recuerde. No puedes llevar cautivo un pensamiento si no tienes con qué reemplazarlo. Por eso es vital llenar la mente con la Escritura cada día. Llevar cada pensamiento cautivo también significa decidir qué narrativa gobernará tu vida. El enemigo siempre contará una historia oscura. Tu futuro está perdido, tu familia no cambiará,
tus oraciones no sirven. Pero Dios cuenta otra historia. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Jeremías 29:11. ¿Cuál de esas historias vas a permitir que gobierne tu mente? La disciplina diaria es elegir, una y otra vez, creer la historia de Dios. Quizá pienses que es difícil, que tus pensamientos son demasiado fuertes, que tu mente corre en direcciones que no puedes controlar. Y es cierto que humanamente no tenemos la fuerza, pero aquí está la esperanza. No lo haces solo. El Espíritu Santo está en ti para darte dominio propio. Gálatas 5:22-23 habla del fruto del Espíritu y entre ellos está el dominio propio. No es un esfuerzo humano, es una obra del Espíritu que se manifiesta cuando decides rendir tu mente a Cristo. Quiero que imagines tu mente como una ciudad. Cada pensamiento es como una persona que quiere entrar por las puertas. Algunos vienen con buenas intenciones, otros con malas. Tu responsabilidad es poner guardianes en esas puertas. Cada pensamiento que llegue debe ser examinado. ¿Viene de Dios o no? ¿Se alinea con la palabra o se opone a ella? Si es de Dios, lo dejas entrar. Si no lo es, lo rechazas en el nombre de Jesús. Esa es la práctica de la disciplina diaria. Y cuando empiezas a ejercitar esta disciplina, notarás un cambio profundo en tu vida. Donde antes estabas a merced de pensamientos de derrota, ahora caminarás en victoria. Donde antes tu mente era un campo de batalla lleno de confusión, ahora será un terreno firme de paz. Isaías 26:3 promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es el fruto de una mente disciplinada en Cristo. Amado, cada día tienes una decisión. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. No puedes impedir que un pensamiento toque tu mente, pero sí puedes decidir si se queda o se va. Esa es la disciplina que cambia la vida. No dejar que nada contrario a Cristo gobierne tu interior. Porque cuando la mente obedece a Cristo, toda la vida sigue ese mismo camino de obediencia. Toda esta enseñanza nos lleva a una verdad ineludible. La victoria o la derrota en la vida cristiana no se define primero en las circunstancias externas, sino en la mente. La mente es ese espacio donde se libra la batalla decisiva. Allí, en lo secreto, en los pensamientos que a veces nadie conoce, se determina si vivirás como vencedor o como prisionero. Y el Señor nos recuerda hoy que nunca habrá victoria espiritual mientras no disciplines tus pensamientos. Pero cuando la mente es sometida a Cristo, la victoria comienza a manifestarse en cada área de tu vida. Pablo lo resumió en 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una declaración gloriosa. No dice que algún día la tendremos, dice que ya la tenemos en Él. La mente de Cristo no es un ideal lejano, es una realidad espiritual disponible para todo hijo de Dios que decide entregarle sus pensamientos al Señor. Tener la mente de Cristo significa pensar como Él, ver las cosas desde su perspectiva, reaccionar con su carácter, vivir en la verdad de su palabra. Y esa mente renovada y disciplinada se convierte en la fuente de una vida victoriosa. Mira cómo vivió Jesús. Enfrentó hambre, persecución, traición, dolor físico y la cruz misma. Sin embargo, nunca perdió la paz ni el enfoque, porque su mente estaba firme en el propósito del Padre. Isaías 26:3 nos recuerda: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa fue la paz que Jesús vivió, y esa es la paz que también está disponible para nosotros. Cuando tu mente persevera en el Señor, las tormentas pueden rugir, pero tu corazón permanece anclado. Y es aquí donde entendemos que la verdadera libertad comienza en la mente. Puedes estar rodeado de dificultades, puedes vivir en un ambiente hostil, pero si tu mente está en Cristo, nadie podrá robarte la paz ni quebrar tu fe. Pablo mismo lo vivió cuando escribió desde la cárcel: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. ¿Cómo podía un hombre encadenado hablar de gozo? Porque sus cadenas físicas no pudieron aprisionar su mente.
Él había aprendido a disciplinar sus pensamientos hasta el punto de que, incluso en la adversidad, su mente estaba llena de la verdad de Cristo. Aquí hay una realidad espiritual que necesitas abrazar. Si pierdes la batalla en la mente, perderás en la vida. Pero si vences en la mente, vencerás en la vida. No significa que no habrá pruebas, significa que en medio de ellas tu fe permanecerá firme. El enemigo puede intentar atacarte con circunstancias, pero si no logra dominar tus pensamientos, jamás logrará dominar tu espíritu. Esa es la victoria que vence al mundo. Una mente rendida al Señor, llena de su palabra, guiada por su espíritu. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que entendieron este principio. José, vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, podría haber vivido preso de pensamientos de odio y venganza, pero eligió mantener su mente en la fidelidad de Dios, y al final pudo decir a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Su victoria no comenzó en el palacio, comenzó en su mente, en su decisión de creer que Dios estaba en control aún en las peores circunstancias. También vemos a Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado, en lugar de pensamientos de desesperación o rencor, levantó su mirada y dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. ¿Cómo alguien puede reaccionar así en medio del dolor? Solo una mente llena del Espíritu, una mente disciplinada para pensar como Cristo, puede responder de esa manera. Su victoria no fue evitar la muerte, fue mantener la mente firme en Jesús hasta el último momento. Amado, este es el llamado final. Si quieres caminar en la victoria que Cristo ya ganó para ti, necesitas rendirle tu mente. No es suficiente con entregarle el corazón, también debes entregarle los pensamientos. No puedes permitir que el enemigo siembre y gobierne en el lugar que pertenece a Cristo. La mente es el terreno donde se decide la libertad o la esclavitud, la paz o la ansiedad, la fe o la duda. Y hoy el Señor te dice: «Hijo mío, dame tu mente, y yo te mostraré mi victoria». Tal vez hasta ahora has vivido prisionero de pensamientos que te han robado años de paz. Quizás has luchado con la ansiedad, con la culpa, con la sensación constante de que nunca serás suficiente. Pero escucha la voz de Dios hoy. En Cristo hay renovación, hay libertad, hay victoria. No tienes que seguir pensando como antes. No tienes que repetir los mismos patrones de derrota. La sangre de Jesús no solo limpió tu alma, también tiene poder para limpiar y transformar tu mente. La gran pregunta es: ¿a quién le entregarás tus pensamientos? Si los dejas vagar sin disciplina, se convertirán en cadenas que te atan. Pero si los rindes a Cristo, se convertirán en instrumentos de paz, fe y esperanza. La decisión está en tus manos y el Espíritu Santo está listo para ayudarte. Él es el que trae a memoria la palabra, el que fortalece tu interior, el que te da el dominio propio que necesitas. No estás solo en esta batalla, Dios mismo pelea contigo. Quiero que imagines tu vida dentro de algunos años. ¿Cómo sería si tus pensamientos fueran completamente disciplinados en Cristo? Ya no te levantarías cada mañana con ansiedad, sino con gratitud. Ya no te dormirías con culpa, sino con paz. Ya no reaccionarías con enojo, sino con paciencia. Ya no verías tu futuro con miedo, sino con confianza. Esa es la vida abundante que Jesús prometió y comienza en la mente. Hoy el Señor te está llamando a tomar una decisión. Entregar tus pensamientos a su obediencia. No mañana, no cuando sea más fácil, sino hoy. Porque cada día que dejas pasar es un día que el enemigo aprovecha para sembrar. Pero cada día que eliges disciplinar tu mente es un día de victoria que se suma a tu vida. Y esas victorias diarias construyen un carácter inquebrantable en Cristo. Quiero terminar con las palabras de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa, una paz que no se explica, que no depende de las circunstancias, que guarda no solo tu corazón, sino también tus pensamientos. Esa paz es la herencia de los que entregan su mente al Señor. Así que hoy recibe esta palabra como un llamado urgente pero lleno de esperanza.
Dios no te creó para vivir prisionero de pensamientos que te destruyen. Te creó para vivir en victoria, con una mente renovada y disciplinada, con pensamientos que reflejen la mente de Cristo. Y si lo crees, esa victoria comienza ahora mismo, porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que la gracia del Señor guarde tu mente, que su palabra sea tu alimento diario, que su espíritu sea tu guía constante, y que a partir de hoy camines con la seguridad de que tu victoria ya ha comenzado, porque tu mente pertenece a Cristo Jesús, el Señor de tu vida.